Buenas noches a todos. Estamos aquí en esta conferencia que es la programación, digamos, de los 25 años de la reorganización de la hermandad teníamos preparado. Es el último acto ya hoy de los que en su momento la Junta de Gobierno creó conveniente de que se realizara. Y bueno, daros las gracias a todos, darle las gracias a Jesús Juan por estar aquí hoy con nosotros y a continuación Antonio, que va a hacer una pequeña referencia de lo que es el conferenciante. Y de nuevo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y arroparnos no solo en el triduo, sino en la exposición de las medallas y ya en este último acto, como digo. Muchas gracias y espero que disfrutéis sobre todo de la exposición que nos va a hacer y sobre todo yo estoy muy contenta porque Jesús Juan ha hecho un estudio de lo que es la medalla de nuestra hermandad, el Cristo de la Vera Cruz, y que es para mí novedoso de saber lo que significa esta medalla que todos llevamos durante todo el año en todos los actos y en nuestras salidas procesionales. En fin, muchas gracias y nada más. Buenas noches, gracias. Yo ante todo felicitar a la hermandad. Porque bueno, siempre es interesante y yo creo que más que interesante, importante que las hermandades, independientemente de las salidas procesionales, que son el momento cumbre de la vida cofrade, que tengan una actividad paralela que bueno, no dejan de ser actividades culturales también que engrandecen el proyecto que supone una hermandad. Hoy, cuando estábamos atendiendo a Jesús Juan con su esposa y estábamos visitando la parroquia, yo le estaba diciendo a ellos que San Roque es un pueblo cofrade por muchas cuestiones, pero principalmente históricas y bueno, porque es un pueblo singular, ¿no? Y en ese sentido, pues comentábamos que precisamente un cofrade era uno, o había sido uno de los fundadores de la ciudad de San Roque, de los gibraltareños que se vinieron aquí, Diego Ponce, que tiene nombre nuestro mercado público, porque era un mercader, fue hermano mayor de esta cofradía y fue un activísimo cofrade procedente de Gibraltar, y le comentaba también a Juan Jesús la importancia que las cofradías tuvieron en Gibraltar, que superaban la veintena. Bien, pues Jesús Juan Gómez Torres, que hoy nos acompaña, nació en la localidad granadina de Santa Fe, maestro y licenciado en Historia, ha ejercido la docencia durante más de 40 años, de familia cofrade, muy joven, ingresa en la Real Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, donde ha tenido distintos cargos. Actualmente pertenece al ilustre cuerpo de caballeros del Santo Sepulcro, de la Pontificia Real Hermandad del Santo Sepulcro y Soledad de Nuestra Señora del Calvario, donde también ha ocupado diversos cargos. Asimismo, es hermano de las cofradías del Santo Cristo de San Agustín, del Santísimo Cristo de la Salud, Sagrado Protector de Santa Fe, de Jesús Nazareno de Badolatosa, Sevilla, y de Nuestra Señora de la Fuensanta y Guía de Corcolla, Sevilla. Desde muy joven, desde muy niño, con solo 2 años, se le impuso el escapulario azul, pasando a ser caballero concesionista de la Real e Ilustre y Principal Hermandad de la Purísima Concepción, fundada por los Reyes Católicos, la primera precisamente de Granada. Ese sentimiento cofrade lo ha materializado, de otro lado, colaborando en periódicos y en diferentes revistas de hermandades y cofradías de Semana Santa, con temas principalmente marianos. Ha hecho lo propio con la revista Gólgota, que edita la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, en temas históricos de la Semana Mayor. También ha colaborado durante varios años con el programa Saeta de Canal Sur Radio de Granada. Igualmente colabora con COPE Granada en el programa decano de la Semana Santa de la ciudad, Cruz de Guía, durante más de 10 años.
En el campo de la investigación, y yo quiero llamar la atención sobre este apartado, ha recuperado algunos estatutos primitivos de las hermandades anteriormente señaladas. Actualmente está investigando sobre las hermandades de la Pasión y Gloria de los siglos XVI al XIX en Granada, a través de sus heráldicas y medallas. Ya es un trabajo muy ingente el que hay que realizar precisamente en una ciudad de Granada y con un periodo de tiempo tan extenso. A este respecto cuenta con un interesante número de publicaciones, todas monográficas, como la Iglesia Parroquial de Santa Fe, la Heráldica de las Hermandades de Semana Santa de Granada, estudio de las medallas de las hermandades granadinas o estudios monográficos de las heráldicas y medallas de hermandades de distintas provincias de España. Como ponente ha impartido también las conferencias Historia de la Cofradía de los Dolores de Granada, Monasterios y Vida Monacal en el Medievo, Religiosidad Medieval, las cofradías, Estudio de los Estatutos de la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores de Santa Fe, Costumbres religiosas en Granada e Historias de una Hermandad, la Virgen de los Dolores. Y así podríamos continuar y bueno, pues a esta reseña interesante de ponencia unirá la que hoy va a impartir en este momento en el Palacio de los Gobernadores. Para completar ese conocimiento del mundo histórico cofrade, aporta también una actividad creadora que engrandece aún más el compromiso, diría yo, con esta vertiente de la religiosidad popular, su trabajo como diseñador. A él se debe el palio de la Cofradía de los Dolores y distintas sayas para la titular de la hermandad, el manto de salida para la Virgen de los Reyes de Granada, la saya para la Virgen de la Victoria, de la Hermandad del Huerto de los Olivos de Puente Genil, el senatus de la Hermandad del Silencio de Granada y el libro de reglas, entre otros trabajos. Por tanto, a mi modo de ver, y seguro que ustedes compartirán esta apreciación, nos encontráramos ante un cofrade comprometido y yo diría que completo también, que realmente ha ligado su condición de historiador a la del conocimiento del mundo de las hermandades andaluzas. Una parte importante de la religiosidad popular que en Andalucía tiene un carácter muy especial. Realizada esta introducción del ponente que hoy nos acompaña, yo ya le cedo la palabra a Jesús Juan Gómez Torres para que a su vez nos introduzca en el mundo de la Veracruz con su ponencia, su conferencia Veracruz y Fe. En primer lugar, buenas tardes. En primer lugar, muy buenas tardes. Me es muy grato estar aquí en presencia de todos vosotros. La verdad que es que ahora que acabas de decir, Antonio, todas esas cosas, esta familia va a pensar que si me dedico nada más que a esto, que si no he hecho nada más que otra cosa nada más que esto. Y bueno, y aquí mi bendita mujer ha tenido que sufrirme bastante porque la he tenido que sacar entre horas de sueño. En primer lugar, quiero dar las gracias a esta hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz por invitarme a hablar de esta bendita locura, en la Cruz de Cristo, la Veracruz. Y también quiero darle las gracias, aunque aquí no está presente, mi querido amigo Santiago Gallego, que es el que ha expuesto las medallas, las tenía expuestas ahí, las medallas de la Veracruz, porque él fue el que le dio la voz de alarma a la hermana mayor y a través de, pues, hoy me encuentro yo aquí. Como ya he dicho, quiero ser breve, quiero ser concreto. Es difícil hablar de lo que es la Veracruz, y más a través de la Veracruz con el título que yo le he puesto, Veracruz y Fe. ¿Que es una bendita locura, como yo he dicho al principio? Por supuesto, es una bendita locura. Y cuando he empezado a mirar cosas, mirar escritos sobre ello, me he ido dando cuenta de que la verdad no tenemos mucha referencia sobre lo que sugiere la Cruz de Cristo. ¿Qué es lo que conllevó a la Cruz de Cristo? Ahí podréis ver que yo pongo dos epígrafes.
La Vera Cruz, que es aquella que la tradición cristiana fue crucificado, donde fue crucificado Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. La segunda frase, la segunda línea: en el catolicismo y la Iglesia ortodoxa se consideran una reliquia de primer orden. Hay que distinguir que son reliquias de, bueno, eso de primer orden. Pues sí, reliquias de primer orden son las reliquias, lo que no ha quedado realmente de lo que es la vida de Jesús, de lo que pudo usar Jesús durante su tiempo y lo que hemos podido adquirir. En este caso, pues bueno, la cruz, trozo de cruz, parte de las espinas, parte de los clavos, la corona de espinas, que también se conserva en Francia, el título que pone en el patíbulo, el famoso INRI, vaya, que eso también se considera como de primer orden, porque después las de segundo orden pues, podrían ser el resto de reliquias de personajes que a través de su historia pues han sido santificados. Si no, pues aquí tenemos al sacerdote que me puede decir si es cierto. Bueno, esto a ver si es que quiere pasar, porque ahora esto es que de las tecnologías, de las nuevas tecnologías que son así. Inoc signum vincit. Con este signo vencerá. Y ahí queda eso. Eso tiene un profundo significado. Dice, esta frase, según la tradición histórica, fue la que apareció en el cielo, se le apareció en el cielo a Constantino antes de la batalla contra Magencio, un gran rival suyo, en el puente Milvio sobre el río Tíber. ¿Qué pasa con eso? Pues antes de celebrar esa batalla, porque lo que Constantino pretendía de alguna manera era meterse en Roma, meterse dentro de lo que era la autoridad romana. Después fue Constantino I el Grande, emperador de Roma. Él ya tenía una visión más o menos clara a través de su madre, Helena, después era Santa Helena, tenía una visión más o menos clara de lo que era el cristianismo. No obstante, los romanos, griegos, en fin, en aquella época antigua, cuando iban a hacer alguna batalla, iban a celebrar cualquier hecho importante, pues se fijaban en los oráculos, le preguntaban a su oráculo, a su adivino, vaya, por así decirlo. Y entonces, pues como hacíamos ahora con la bola de la brujalona, ¿no? O sea, miraban la bola y miraban el cielo y predecían exactamente lo que podía pasar. Y entonces a Constantino le predijeron que aquello no acababa bien, que esa batalla la tenía perdida. Pero Constantino tenía una carta todavía guardada en su manga, y entonces sigue preguntando a otro oráculo que qué pasaba con eso. El otro oráculo, ya más pegando, por así decirlo, más a la parte cristiana, no a la parte no cristiana, pues le asegura que tendrá una visión que siga adelante porque conseguirá la victoria. Y efectivamente, parece ser que la noche anterior, todo esto estamos bajo supuestas hipótesis, pero claro está, que cuenta la tradición histórica, pero que después al final pues pudo ser cierta. Que el día anterior, o sea, la noche anterior a la batalla, hubo una iluminación en el cielo donde se le aparece una cruz, se le aparece un signo.
Ese signo él lo capta y lo hace poner dentro del escudo, que ahora lo veremos, dentro del escudo de sus guerreros, dentro del escudo. Hay dos autores, como es Lastancio y Eusebio de Cesarea, que autentifican esto que yo acabo de decir, que dicen que efectivamente que fue cierto. Uno de ellos, el primero, Lastancio, pues dice que fue un sueño. Eusebio de Cesarea dice que fue una aparición real, pero que bueno, que al fin y al cabo los dos llegaron a la misma conclusión. Bien, una vez celebrada la batalla, efectivamente, Constantino consigue su fin, que es el ganar la batalla. Magencio se tiene que retirar y gracias a eso, a ese signo que se encontró, que fue pues lo que nosotros conocemos con el nombre de crismón, que podría ser este que hay aquí, este crismón, pues que le hace poner en los escudos a sus soldados con la idea que ya tenía de la madre, que bueno, que estaba como en secreto, su idea la tenía como en secreto, pero era una idea conocida por parte de su hijo. Pues dijo, caray, aquí pasa algo, aquí tiene que haber algo forzosamente. Y entonces él hace que abrir la mano a los cristianos y empezar la cristianización de Roma. Ahí aparece el signo la P y la X, que es lo que se conoce con el nombre del crismón. Posteriormente a ese crismón se le pone las letras griegas alfa y omega, que es principio y fin, el principio y el fin de todas las cosas, Dios. Y lo incluye dentro de toda su enseña, pero los romanos, cada una de las legiones, cada uno por trabo, pues tenían una serie de escudos, los lábaros, y tenían una serie de insignias. Bien, pues todas esas insignias que ustedes están viendo ahí, serían lo que Constantino, el lábaro que es del tipo del Versilium, que es como un estandarte que llevaban los romanos. Ese estandarte llevaba al final, terminaba en una pica, la pica la sustituye por el crismón. Después aparece el otro Versilium, que es el crismón laureado, que sustituye el águila imperial por el alfa y el omega, y finalmente su propio escudo, que es el que manda, o sea, que el que representaba, el que decía que él estaba allí, es el siguiente, que es escudo dorado, donde viene la medalla, se supone que de Constantino, el escudo de la efigie de Constantino, los laureles de la victoria y dentro el crismón. O sea que eso podía encerrar que la victoria del signo de la cruz está recogida por esos laureles, porque los laureles es significado de victoria. Ahí viene la simbología de Cristo, viene la simbología de Cristo, y se decide, o sea, pueden ver de dónde proviene cada una de esas palabras, que es el principio, es la letra X y la letra P, que es la fi y la ro en griego y posteriormente en latín, que es las dos primeras palabras de Cristo. Esta bendita locura sigue así adelante y no se queda ahí, sino que ya aparece con un papel importante la madre, Santa Elena. ¿Qué hace Elena? Pues Elena decide ir tranquilamente a los santos lugares, porque decide encontrar o buscar la cruz de Cristo. Entonces eso, montar una excavación, que en aquella época, pues si ahora es difícil, imagínense ustedes antiguamente cómo sería esa excavación. Decide ir a Jerusalén y ella misma hace esa excavación. Ahí es una fotografía sobre una recreación del Monte Calvario, donde aparecen las tres cruces,
la de Gestas Dimas y la de Cristo. Bueno, pues para recrear un momento, porque realmente fotos de la excavación esa no tenemos. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver, porque esa se ha pasado sin deber de pasarse. Ahí. En busca de la cruz de Cristo. Una vez ya en Roma, en Jerusalén, pues ella empieza su periodo de búsqueda. ¿A dónde va? Pues efectivamente va al sitio que tenía que ir, que es al Calvario, al Monte Calvario. En ese Monte Calvario se encuentra una cantidad de cruces impresionantes, muchísimas cruces. ¿Por qué? Porque allí era la zona donde ajusticiaban los romanos a las personas que estaban condenadas a muerte. Entonces, en aquella zona, pues, se quedaban allí depositadas las cruces. ¿Qué pasa? Pues que entre tantas cruces, ¿cómo averiguan qué es la cruz verdadera? Estuvieron viendo montones y montones de cruces. Bien, hasta que llega el momento donde esa cruz, un soldado, un centurión de los que ella llevaba, de la guardia que ella llevaba, había caído enfermo de lepra y estaba mal el hombre. Entonces, viendo las cruces, al pasar por una concreta, dice la historia, que al pasar por una cruz concreta, nada más que con el simple hecho de rozarla, que ni siquiera fue tocarla, sino un roce que le dio, instantáneamente quedó curado. Con lo cual demostraron que entonces aquella era la verdadera cruz de Cristo. ¿Qué hace Santa Elena? Pues sacan esa cruz, la extraen de allí y se la llevan. Por eso a Santa Elena siempre se representa con una cruz en la mano, siempre. Pero al mismo tiempo, Santa Elena será una de las advocaciones que utilizarán las hermandades de la Veracruz, sobre todo las que tenían en su capilla la imagen de Santa Elena, pues entonces también cogían Santa Elena, porque posteriormente hay hermandades que serán, después lo veremos, la hermandad de la Santa Cruz y Santa Elena, que eso lo usaban mucho los frailes mínimos. Bien, una vez reconocida la cruz y excavada la cruz, ¿qué hace? Pues manda construir encima de aquel lugar, para preservar la cruz, pues manda construir una basílica, y se construye una basílica que después será la Basílica de la Resurrección, porque, como sabéis, la cruz no significa muerte, sino la cruz significa vuelta a la vida, es la resurrección de Cristo, vuelta a la vida. Una vez puesta allí, pues quedan dos trozos de lo que es la Vera Cruce, que dicen los italianos, la Vera Cruce, la verdadera cruz. Y esos dos trozos, que uno lo manda a Roma y otro se queda allí en Jerusalén, pero le hacen un relicario para, pues, preservar ese trozo de cruz. Una vez el relicario en Roma, por eso pongo ahí la Vera Cruz en Liébana, una vez que está allí el relicario, después de pasar varios, no el relicario, sino el trozo de cruz, el trozo del madero de cruz que quedaba, que lo mandan allí a Roma, resulta que estaba el obispo de Astorga, Toribio, que después era Santo Toribio, y le encomiendan ese trozo de cruz. Ese trozo de cruz era para que se lo llevaran, se lo trajeran aquí a España, como efectivamente se lo trajeron. España estaba en unos momentos, o sea, no era España, era la península ibérica, en unos momentos estaban pasando una crisis impresionante, porque imaginaros que estaban los musulmanes pegándole fuerte en España. Entonces hubo que empezar la reconquista, hubo que empezarla, por eso es la reconquista, porque hubo que empezarla desde el norte
de Asturias, que fue hasta donde no pudieron llegar. Entonces Toribio se la trae aquí, la tienen en Astorga durante un tiempo hasta que se sienten seguros. Y una vez que estás seguro, que aquello ya está cristianizado, la parte aquella de Liébana está cristianizada, pues ¿qué hacen? Esa cruz, ese trozo de madera, se lo llevan a Liébana, al monasterio de Liébana. Eso está en Potes, allí en la provincia de Asturias, que me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis, el monasterio este de los frailes, que ya, por cierto, lo tenían los franciscanos, y parece ser que ahora van a pasar a los benedictinos. Los franciscanos pues dejan el monasterio ese y van a pasar a los benedictinos. Yo puedo asegurar, porque yo he estado allí en el año santo de Liebanego, y os puedo asegurar que a mí me causó mucha impresión el ver y besar la reliquia de la Vera Cruz. Esta reliquia, que corresponde a lo que sería el patíbulum, un trozo del patíbulum, porque la cruz se divide, las dos partes que tiene la cruz, es el stipe, que es el palo recto que cae en el suelo, y después está el patíbulum, que es el que cruza, el que hace la cruceta, que es patíbulum. ¿Por qué? Porque era realmente donde clavaban o maniataban al condenado a muerte. Bien, pues es un trozo de ese patíbulum, y resulta que coincide con un agujero de los clavos. Pudo ser el trozo derecho, el que corresponde al brazo derecho, a la mano derecha. Ese hueco, lo que pasa es que la diapositiva no la tengo yo aquí, pero ese hueco estaría, vamos a ver si yo se lo puedo situar. ¿Ven el puntero? Sí. Bien, pues ese hueco sería ese, que es, paso a la anterior. Ese hueco sería ese, que por ahí sí se ve lo que es la madera viva. El resto está totalmente protegido, y ahí sí se ve la madera viva. Bueno, pues este relicario, que tiene forma de cruz, evidentemente hubo que fragmentar más el brazo ese para darle esa forma de cruz. Este relicario no es de la época, este relicario es posterior, este es del siglo XVI. Entonces ya va adquiriendo importancia lo que es la cruz, y bastante importancia. Una vez que Santo Toribio llega allí, porque él muere en Astorga, y lo trasladan ya, sus restos, junto con la cruz, se traslada allí al monasterio de Liébana, donde allí está Santo Toribio enterrado. Allí lo dejan para venerarlo, su primera, podríamos decir, entre comillas, su primera hermandad de la Vera Cruz, año 1150. A partir de ahí podemos empezar a arrancar como la primera hermandad de la Vera Cruz. Si seguimos, vamos a ver. Junto a estas hermandades, porque ya empiezan a nacer las hermandades de la Vera Cruz, que nacen no, en un principio no exactamente como Vera Cruz, porque Vera Cruz viene un poquito más después con ese título, pero bueno, que estaba dentro de la Vera Cruz. Nacen alrededor de todas esas de ese misterio de la cruz, pues nacen una serie de hermandades, de asociaciones, como puede ser la Santa Cruz, puede ser la Sangre de Cristo, las Cinco Llagas, la Vera Cruz, pero son todas, que son asociaciones, son como hermandades que perseguían todas el mismo fin, todas tenían las mismas características, todas tenían posteriormente ya las mismas reglas, los mismos estatutos, porque los estatutos de la Vera Cruz no empiezan a funcionar nada más que a partir del año 1520, después del Concilio de Trento. Pues posteriormente a eso es cuando ya empieza a funcionar como una estructura
propia, con entidad propia, lo que son la Hermandad de la Vera Cruz. Por eso no podemos dejar de un lado lo que es la Santa Cruz, lo que es la sangre de Cristo, lo que son las 5 llagas o la cruz de Santa Elena. Porque todo esto viene a raíz de las órdenes mendicantes que vienen desde Italia y ingresan aquí en España. Órdenes mendicantes me refiero a franciscanos y a dominicos, que son los que se van a establecer. Pero después ya van apareciendo más órdenes. Pero franciscanos y dominicos son los primeros. Y los que introducen la devoción a lo que es la cruz de Cristo van a ser los franciscanos. Que además van a tener eternas peleas con los dominicos. Dominicos y franciscanos siempre van a estar pues encontrados, siempre van a estar enfrente. Y con eso, no solamente con la hermandad de la Cruz de Cristo, sino posteriormente con la defensa del dogma de la Inmaculada, que los franciscanos decían que la Inmaculada fue virgen, y eso lo dijo Juan Dues Coto, y los dominicos decían que no, y los otros que sí, y los otros que no, hasta que ya el Papa tuvo que decir, bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías, y la Virgen fue virgen, o sea, se concreta el dogma como dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso, no sé si habrán visto en algún convento franciscano o en algún convento dominico, en los franciscanos hay un Santo Domingo de Guzmán y en los dominicos hay un San Francisco de Asís, precisamente por esas eternas peleas. Bien, pues en un principio que surgen estas entidades, pues para adorar la cruz de Cristo, para venerar la cruz de Cristo, pues hacen unas procesiones muy sencillas, sin grandes boatos, sin grandes cosas, unas cosas muy sencillas, muy sencillas, muy sencillas. Y entonces aparecen las primeras procesiones. Ahí, sí, está la fotografía. Ahí pues pueden ver una recreación pues, de lo que era una procesión en aquella época. No aún todavía como procesión de Vera Cruz, no, sino de adoración a la cruz de Cristo, de esta serie de asociaciones que tenían su propia religiosidad, y entonces cada X tiempo, sobre todo en la época del 3 de mayo, porque en el 14 de septiembre no, pero sí en el 3 de mayo, que fue la época de la invención, es lo que se llama la invención de la cruz, que es cuando se encuentra la cruz de Cristo, porque después el 14 de mayo es la exaltación a la cruz. Entonces ese 14 de septiembre es la exaltación a la cruz. ¿Por qué es la exaltación a la cruz? Porque Heraclio rescata el trozo que los persas habían llevado de la cruz que estaba en Jerusalén, y entonces él lo rescata y alza esa cruz, y a partir de ahí pues se hace la festividad de la exaltación de la cruz, que coincide con el 14 de septiembre, que fue cuando levantó la cruz. Posteriormente ya modernamente, pues bueno, esa fiesta de la exaltación de la cruz va unida a la fiesta de los dolores de la Virgen, porque los dolores de la Virgen no es el Viernes de Dolores. La festividad de los dolores de la Virgen es el 15 de septiembre, y entonces va unida la fiesta de la exaltación de la cruz con la fiesta de la Madre, la Dolorosa, por eso de que estuvo siempre ella al pie de la cruz, estuvo siempre ella al pie de la cruz. Y ahora más adelante veremos cómo cuando aparece la escena del Calvario, como la que tenéis vosotros aquí, pues a eso se le llama el Stava Mater, estaba la Madre al pie de la cruz, y aparece pues... Bueno, ahora después más adelante lo digo. Pues iba un hermano que portaba una cruz alzada, pequeñita, no era muy grande, sino una cruz pequeñita, generalmente sostenida sobre una vara, quizás en recuerdo de aquellos lábaros romanos. Y a continuación, bueno, iba acompañado esa cruz por luces, lo que serían ahora los ciriales, que entonces no eran ciriales, que eran pues unos palos con unas teas, ¿no?, que iban alumbrando a ellos. Y posteriormente iban
un grupo de flagelantes y grupo de gente con iluminaria. Ese grupo de flagelantes, que posteriormente, que ahora lo digo, se ratifica como grupo de mortificación, porque querían rememorar, recordar lo que pasó Cristo en su periodo de pasión. Bien, ahí no estaba permitido nada de música, nada, simplemente había unos cantos muy tristes, y iban paseando pues por las veredas de lo que era eso. Eso es lo que decía yo, que ahí las procesiones pues eran muy sencillas. Estos flagelantes van a aparecer en Pisa, en Italia, y aparecen como tal, o sea que eran personas pues, que se dedicaban a castigar y mortificar su cuerpo, pues dándose latigazos, nada más. Pero realmente cuando una flagelación como práctica piadosa. Entonces iban vestidos con unas túnicas blancas, con las espaldas descubiertas, eso sí, siempre con la cabeza cubierta, para no identificarse. Los flagelantes, los que iban con luz, no, los que iban con luz iban normales. Entonces, pues aparecen en Pisa en el siglo XIII una asociación denominada los disciplinantes de la cruz, que junto con la cruz redentora de Cristo se incorporan a la práctica de la disciplina y de la flagelación. Bien, pero ¿quiénes eran los flagelantes? Pues los flagelantes, como ahí lo digo, se trataban de una orden religiosa muy estricta, que modificaban su cuerpo a base de latigazos o flagelos para expiar sus pecados. De ahí les viene el nombre. Vamos a pensar que estamos tratando en una época donde no solamente Europa, sino Europa y la península ibérica estaba totalmente revuelta. O sea, el concepto había que, de lo que era el cristianismo, había que afianzarlo porque no estaba aquello muy claro, y entonces había mucho altibajo. Aquí en España, en la península ibérica, no me acostumbro a decir península ibérica, cuando es península ibérica todavía, pues teníamos lo que era la revolución árabe, ¿no? Los musulmanes estaban aquí dentro. Bien, pues ese grupo de flagelantes que salían por los caminos dándose latigazos, resulta que gracias entre comillas, al boom de lo que era la peste negra, que eso fue en el 1348, pues se hacen más en asociación. La gente se une a ellos. ¿Para qué? Pues para pedir al divino hacedor que no mande más castigos, como si eso Dios mandara los castigos a ti por la buena, que no mande más castigos, y que ellos van a hacer penitencia y oración precisamente por todo el tema de todo el pecado que hay en el mundo. Pero estos flagelantes que iban por los caminos en fila de a dos, iban cantando, se iban flagelando, llegaban a darse durante 33 días latigazos, flagelándose durante 33 días. ¿Qué significado tiene eso? Pues que querían conmemorar los 33 años que estuvo Jesús viviendo en la tierra. Fueron 33 años porque Jesús murió con los 33 años, según nos cuentan las Escrituras. Y entonces a partir de ahí, pues es lo que hay. Pero estos flagelantes resulta que se habían metido mucho habían tenido una buena acogida con la gente del pueblo, pero se habían metido mucho con los judíos.
y no solamente se habían metido con los judíos, sino que había rumores, o se rumoreaba, que rechazaban lo que eran los sacramentos y que ponían en duda la jerarquía eclesiástica. Y entonces el Papa Clemente VI, ¿qué hizo? Pues, suspenderlos de un plumazo, los quitó del medio, y entonces dijo él que eran herejes, que aquello era una herejía, no podían seguir. Pero esto no se queda aquí, porque suspenden a este grupo de flagelantes. Pero esto lo recogen franciscanos y dominicos, que son los que van a empezar a introducir aquí. Son los que van a empezar a introducir dentro de sus corporaciones que fundan lo que son los flagelantes. Aquí digo las fundaciones. La primera hermandad de la Vera Cruz, que entra por el norte, se establece en Cataluña. Se establece también, antes que Vera Cruz, como la Sangre de Cristo. Posterior, Veracruz. Sangre de Cristo y Veracruz. O sea que se aunan las dos titulaciones. A partir de ahí empiezan los franciscanos, porque ya venían a sitios donde ya estaban reconquistados. Había sitios que estaban reconquistados. Y a partir de ahí los franciscanos empiezan a hacer sus fundaciones. Lo primero que hacen son fundar los conventos. Eso es lo primero y fundamental. Y a partir de ahí empiezan a fundar lo que serían las hermandades propias que ellos tenían, propias que venían de Italia, que venían con ellos. Hermandades, o sea, ideas propias que venían del propio Francisco de Asís. Entonces podemos hablar de que las primeras hermandades de la Vera Cruz, aparte de la de Barcelona, pero ya como hermandad fue Toledo, Sevilla, Toledo y Córdoba, y ahí fueron las primeras hermandades. Al incluir los franciscanos, los flagelantes, no todavía como estructura de hermandad, pues procesionaban en la noche o la tarde del Jueves Santo al Viernes Santo de madrugada. Lo hacían, pues, una procesión sencilla, como había dicho al principio, con un crucifijo, que en esta ocasión ya lo llevaba, no era un hermano normal, sino el que lo llevaba era un clérigo, y con un número de disciplinantes que iban detrás. Entonces, generalmente ya le acompañaban, tomando a esos flagelantes alrededor, le acompañaban los hermanos de luz. Con esto, ¿a dónde querían llegar? Pues querían llegar a lo que es la conmemoración de la pasión y muerte del Señor. Realmente las fundaciones como tales de hermandades de la Vera Cruz, ya así en plan masivo, pues fueron a partir del siglo XV, a partir de la segunda mitad del siglo XV. Cuando toman una estructura de lo que es una hermandad, pues en un principio esta hermandad o las hermandades de la Vera Cruz, que aún los estatutos estaban muy por encima, porque ya se hacen estatutos fehacientes a partir del concilio de Trento. Pues bueno, tienen, ahí digo yo eso, el aspecto social de las hermandades de la Vera Cruz. Tienen una carga emocional y una carga de fe bastante importante. Si nos fijamos en algunos aspectos sociales de lo que eran las hermandades de la Vera Cruz, o yo me voy a fijar en algunos solamente, extraídos de las reglas, que por regla general eran todas prácticamente igual, porque como se le iban transmitiendo de un lugar a otro, pues entonces una que se hacía pues servía para el resto. Pocas modificaciones podía haber dentro de lo que eran las hermandades. Y dice que para poder ingresar, lo primero que había que era
ingresar en la cofradía, ser cofrade. Después, esas hermandades de la Veracruz tenían una estructura de hermandad, que ahora veremos lo que es la estructura. Tenían una actividad de culto, tenían unas obligaciones de los hermanos. También los hermanos tenían unas prestaciones que recibían y también tenían unas sanciones que eran aplicables a ellos. Las sanciones no voy a hablar porque eso tampoco interesa mucho, pero vamos, las sanciones eran a lo mejor pagar una multa, un dinero, si es que habían hecho algo. Para mi gusto, después de todos los estatutos que yo he estado leyendo, pues la parte fundamental de lo que son los estatutos de la Veracruz, lo que son las hermandades de la Veracruz, pues son eso, el ingreso de los hermanos que entraban a formar parte de la cofradía, que para tomar parte de la cofradía tenían que pagar un alto diezmo, o sea, era un dinero fuerte el que tenían que pagar. ¿Por qué pagaban ese dinero fuerte? Pues para que no todo el mundo entrara dentro de la hermandad, sino para que entraran los pudientes. O sea que después de todo podían ser como, entre comillas, como hermandades de élite. Como cosa curiosa, para poder ser hermano, aparte de pagar el diezmo, para poder ingresar en la hermandad, hay una cosa curiosa que yo muchas veces pues, me he estado riendo, pero que realmente es cierto, y es el aplicar el evangelio puro y duro de Cristo, es aplicarlo. Decían que si estaba enemistado con algún hermano, primero tenía que ponerse bien con el hermano para poder ingresar, y que si además estaba amancebado, pues tenía que dejar el amancebamiento, dejar a esa mujer para poder ingresar en la cofradía. O sea, que aquello ya, en aquella época, eso era duro. Si nos damos cuenta, pues es una aplicación propia de lo que es la doctrina de Cristo. Si eran hombres casados, los que ingresaban, automáticamente la mujer pasaba a ser miembro de la cofradía, si estaban casados. En el momento que si el marido moría, pues bueno, pues la mujer dejaba de ser cofrade si contraía segundas nupcias. Si no contraía segundas nupcias, podía seguir tranquilamente. ¿Qué cuota pagaban las mujeres? Pues una cuota más pequeña, una cuota que el mayordomo les ponía a ellas. Después estaban también los clérigos. Había clérigos que, bueno, que querían ser de la hermandad, y entonces la cuota también era una cuota reducida. Pero a cambio, tenían que prestar un servicio. ¿Y qué servicio prestaban? Pues ahí lo digo, tenían que decir 3 misas por cada hermano difunto, asistir a los entierros, porque esto sí, la Veracruz tenía, y la gran mayoría de las hermandades de la época tenían esa asistencia, esa acción social que tenían las hermandades, asistir a los entierros sin coste de ninguna clase y cantar. Podían cantar, incluso en las misas propias que se celebran los primeros viernes de mes, pues también asistían a cantar. Si las mujeres pedían el ingreso, vamos a ver, si una mujer pedía el ingreso dentro de la hermandad, si era casada, tenía que llevar la autorización del marido. O sea que si eso lo traducimos ahora, machismo puro y duro. O sea que no vayamos a pensar que el machismo es de ahora, que el machismo ya es de esta época. Si no estaba casada, una mujer soltera, bueno, pues entraba tranquilamente. El hijo mayor del hermano, del cofrade, si quería ser hermano de la hermandad, pues podía heredar el puesto de su padre. O sea que, de alguna manera, el puesto de lo que sea hermano de la Veracruz
pues era un tanto hereditario. Después hablaba yo de la estructura, de una segunda estructura, primeramente el ingreso, después la organización, de cómo estaba organizada esa hermandad. Y en cuanto a la organización y gobierno de la cofradía, estaban los hermanos oficiales que componían la Junta de Gobierno. Y dentro de esos hermanos oficiales estaba el prioste. Había un prioste, un mayordomo, un escribano, 2 alcaides de veedores, de vivos y de muertos. Y dirán ustedes, bueno, y eso, pues sí, tiene su razón, de vivos y de muertos. Y además había 6 seises. Eso no todas las hermandades lo tenían, sino algunas sí tenían la figura de lo que es el seise. La mayoría de estos cargos pues eran cargos de índole administrativo. ¿Cuáles serían los cargos de índole administrativo? Pues el escribano, que era el que hacía de secretario, que tenía que ser forzosamente hermano de la hermandad, ser persona hábil, que quiere decir persona instruida, que supiera escribir, y de buena presencia social, ya que tenía que estar bien relacionado con la sociedad y no desviarse mucho. Después estaba el mayordomo, que era el segundo en importancia dentro de estos cargos administrativos, que era el que administraba la economía de la hermandad. Los otros cargos pues tenían simplemente, pues eran cargos de autoridad moral y de las misiones que le podían dar o podían garantizar. Dentro de los que veían estaban los alcaides, que eran los que se preocupaban de que las legislaciones, las reglas, se cumplieran a rajatabla y se cumplieran al pie de la letra. Porque cada vez que había un cabildo general, y había 3 cabildos al año, uno el domingo anterior a la festividad de la Cruz, que por eso es por lo que nacen estas hermandades, en conmemoración a ese nacimiento de la Cruz el 3 de mayo. Después, en el domingo siguiente, al domingo de la Ascensión de la Virgen, y el domingo posterior al 14 de septiembre. Esos eran los 3 cabildos generales que había. Pues bueno, a esos cabildos generales, que tenían que asistir obligatoriamente todos los hermanos, se hablaba solo y exclusivo de lo que eran las reglas de la hermandad, y para eso estaban los alcaides, para que esas reglas se cumplieran y que fueran fieles conforme se habían escrito. Pero ojo, antes de empezar el cabildo había que depositar las armas que se llevaran. Al cabildo había que entrar sin armas. Los seises pues se encargaban, vamos a ver, es que me van a disculpar que este ordenador no es mío, es de mi mujer, y ella entonces es zurda y yo soy diestro, y entonces está preparado para ella, y a mí me cuesta trabajo el movimiento del ratoncillo. Pero bueno, con buena fe vamos hacia adelante. Los seises pues se le encomendaban pues tareas específicas, tareas especiales. Pues bueno, pues si había un cabildo, pues llamar a la gente a cabildo. Si había que repartir cera, pues dar la cera, enterarse si había algún difunto que fuera de la hermandad. Pues ellos eran los encargados. No todas las hermandades tenían esto. Y los veedores que había de vivos y de muertos, los veedores de vivos, pues efectivamente era para ver si había algún hermano por ahí que estuviera enfermo, que estuviera en alguna dificultad, para ellos poder ayudarlo, porque es una labor social que recogen los hermanos de la Vera Cruz, y después posteriormente nacen los hospitales, porque ellos tenían sus propios hospitales. Y después estaban los veedores de muertos, que eran los encargados de velar por esos difuntos. Que moría, pues se le iba a la familia y, en fin, se le ponía pues todas a sus manos, pues todas las cosas que había que hacer con ese difunto. E incluso si eran pobres y no tenían familia, pues a esos difuntos los enterraban dentro de lo que es
las propias iglesias que ellos tenían, que más que iglesias pues eran ermitas o bien si no son ermitas, hospitales, porque nacen los hospitales con ellos. ¿Por qué nacen? Cuando después del Concilio de Trento, que ya se hace bien, los estatutos se conforman, los estatutos de la hermandad, aunque nacen con el pretexto del 3 de mayo, de la cruz, de venerar a la cruz de Cristo, pero después tenía otra idea, que era la de las procesiones de flagelantes. O sea, ya los flagelantes estaban totalmente incluidos dentro de la hermandad, con su estructura propia, y ahí está el culto principal de la hermandad, la procesión de penitencia y de sangre. Esa procesión de penitencia y de sangre que se hacía, como dije al principio, entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana. Como franciscanos que eran, pues sentían devoción por la Virgen. Entonces ya aparecen las primeras procesiones con doble imagen, o sea, aquellos que tenían la Virgen, pues sacaban a la Virgen, que después verán ustedes una fotografía de la Virgen. Bueno, ahí en ese cuadro es de Goya, pues pueden ver una foto de cómo iban las dolorosas vestidas en aquella época. Ahí están los flagelantes y los distintos pendones que llevaban, que son estos, la cruz, que está aquí, y los estandartes. Bien, pues esos ya estaban formados con estructura propia dentro de la hermandad. En un principio iba la cruz, que eso después será lo que da paso a lo que nosotros conocemos hoy como la cruz guía, y en la iglesia es como la cruz alzada. Eso, de ahí viene el origen ese. Después iba, pues, lo que ellos llamaban el pendón o el estandarte, que era el distintivo de la hermandad. Ese estandarte era de color negro, en tela de tafetán, color negro, y en el centro, y ocupando casi todo el estandarte, llevaban una cruz arbórea verde, de color verde, porque el verde es el color de la cruz, o sea, de la hermandad de la Veracruz, y ahora veremos de dónde viene ese color verde. Aquí tenemos el Cristo de la Veracruz de Granada, que este fue el que procesionó en un principio, se llama el Cristo de los Amores, que se conserva, que no es tamaño grande, no es un tamaño natural, sino un tamaño más bien pequeño, el que llamamos tamaño académico. Aproximadamente el tamaño académico pues puede tener entre el metro y el metro y medio de envergadura. Bien, salían por la noche. Aquí ya iban acompañados de una trompeta sorda o un tambor sordo, ronco totalmente, para no fastidiar mucho. Hacían su estación de penitencia y después era obligatorio el tener que curarse las heridas. ¿Y dónde curaban las heridas? Pues las heridas las curaban dentro de sus hospitales. Las hermandades, empezando por la Veracruz, porque posteriormente después hubo otra serie de hermandades que en ese aspecto pues se copiaron de la Veracruz, y crearon una serie de hospitales. O sea, que cada hermandad en cada sitio, pues junto a esa capilla que tenían, pues tenían un hospital. Un hospital, vamos a concebirlo no como un hospital que hay ahora, sino un hospital de la época, que aquello era una sala solo y exclusivo donde se atendían a los enfermos, y no atendían a todos los tipos de enfermos, porque esto después se abre ya no solamente para los hermanos, sino para hacer una labor social, se abren para los enfermos de la localidad o para cualquier enfermo que pudiera ser transeúnte. Esto también lo tenían mucho las órdenes religiosas
como los conventos lo hacían fuera del recinto del pueblo, o sea, dentro del recinto de la ciudad, pues al lado donde estaba ubicado el monasterio, el convento, lo que fuera, pues tenía una zona que era zona de hospedería, que ellos le llamaban hospedería, pues para atender al peregrino. Lo mismo le daban de comer, que si estaba enfermo, pues le atendían dentro de su enfermedad. O sea que ya, fíjense ustedes la labor social que podía hacer la Vera Cruz, la hermandad o los hermanos de la Vera Cruz en aquella época. Obligaban a todos los hermanos flagelantes que después de la estación de penitencia tenían que pasar por allí a curarse las heridas, a que le curaran las heridas. Y no podían, y era además, aquello era obligatorio, porque si no lo hacían así, eran sancionados. O sea que obligatoriamente tenían que pasar. Cuenta la historia de ellos, o sea, se pueden ver en algunos estatutos, viene que mitigaban el dolor y curaban las heridas, pues con una serie de, ponen ungüento y después pone vino caliente y otras hierbas. O sea que con eso lavaban la herida. Posiblemente el vino, pues sí, por el alcohol que tiene el vino. Me imagino que en aquella época el vino estaría pues muy embrutecido, no estaría tan refinado como está ahora, y aquello pues sería alcohol puro y duro. Entonces con aquello pues le daban para poder de alguna manera mitigar ese dolor y curar esa herida. Y hasta que no estaban curados no salían allí. Pero al mismo tiempo le prohibían también, no solamente de que tenían obligación de ir allí a curarse, sino que también le prohibían el salir en otras procesiones de flagelantes. O sea, en ese mismo día, porque no solamente era la Vera Cruz, sino, ya digo, los dominicos, pues también tenían sus procesiones de flagelantes, y salían. Pues para que no coincidieran, les prohibían, o sea, que no podían salir en otra procesión. O sea, que si eran flagelantes de la Vera Cruz, eran flagelantes de la Vera Cruz, y se les prohibía totalmente. Y no podían salir en otra. Si eran flagelantes de Nazareno y Santa Elena, pues esos flagelantes tampoco podían salir. ¿Qué pasa? Pues que estas hermandades que toman esa estructura, sangre, Veracruz, la Cruz de Cristo, Santa Elena y la Cruz, el Nazareno y demás, pues prácticamente las hermandades, lo que son la parte fundamental de los estatutos, son las mismas. Son las mismas, porque lo que es bueno para uno tiene que ser bueno para los demás, y entonces hacen esas distinciones. No dejan, aunque toman una gran importancia lo que es la procesión de flagelantes, no dejan olvidado lo que es el día 3 de mayo, que realmente se fundan a raíz de eso, a raíz de la invención de la cruz. ¿El por qué el color verde de la cruz? Pues ahí lo tienen ustedes. Yo he sacado 2 fotografías ahí. Hay más. Una con el Señor con la cruz al hombro, no con la cruz a cuestas, sino con la cruz al hombro. Y después hay un descendimiento con un calvario. Eso es lo que se llama un Stabat Mater. Y ahí hay un calvario. ¿Por qué le he puesto? Pues por proximidad a vuestra bendita hermandad de la Vera Cruz. Y fíjense ustedes el porqué del verde, que ahí Lucas nos lo dice. Dirán los collados: ocultarnos, porque si esto se hace con el leño verde, en el seco, ¿qué se hará? Eso lo dijo San Lucas, ¿no, padre? Así fue. Entonces, a partir de ahí es por lo que tenemos la cruz verde. Aquí, esta. Dentro de esas hermandades que habíamos dicho, aparecía la vía sacra. Esa vía sacra, pues exactamente igual que la hermandad de la Vera Cruz, era salir a hacer las 14 estaciones que había, simple y llanamente. Llevaban a un Cristo pequeño, tamaño académico. Ahí tienen ese Cristo,
que ese Cristo también es de Granada. Ahí lo tienen. Pues bueno, pues con ese Cristo, un Cristo de esos, pues iban por la vía sacra. Este Cristo está en San Pedro, allí en San Pedro y San Pablo, en la iglesia, en la parroquia de Granada, donde allí había una hermandad de la vía sacra. Y entonces es con lo que sacaban el Cristo y hacían las 14 estaciones. Esta gente sí llevaban, una vez que se establecen ya como vía sacra, llevaban el muñidor. Eso sí les sonará a ustedes lo que es el muñidor. Y el muñidor era un señor que iba con una campana por delante de la hermandad tocando y daba los toques correspondientes nada más que entre estación y estación. 14 estaciones, 14 toques que daba y no daba ninguno más. Después se acompañaba, no la Vera Cruz, no el Vía Crucis, pero sí la Vera Cruz, se acompañaba de una dolorosa. Aquí está esta dolorosa que están viendo ustedes, vestida a la antigua usanza. Es porque la Virgen de los Dolores la tenemos como siempre vestida de negro, y no, la Virgen de los Dolores no se viste de negro. La Virgen de los Dolores, la que va vestida de negro es la Soledad, no la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores, su atuendo normal es sayal blanco y manto negro. Después se le incorpora esa diadema, ese tocado monjil que tiene, sus manos juntas, se le impone un rosario, en otros sitios le ponen unos clavos en conmemoración a Cristo, y bueno, y el puñal, o sea, el corazón con los puñales, con los 7 puñales. Aquí tenemos pues el Cristo de la Sangre, que este es el Cristo de las Gotas, Santísimo Cristo de las Gotas, que es el Cristo de Burgos. No es de Burgos, el Cristo este es de Burgos y es compañero de lo que es el Cristo de Burgos. El Cristo de Burgos ya saben ustedes que es un Cristo que lleva una fardilla, y debajo de los pies tienen 3 huevos puestos. Bien, pues este es hermano del Cristo de Burgos. Esto es de una orden de los mercedarios. Si se fijan ustedes aquí, en la parte de arriba, orden mercedaria. Por la cruz que lleva es roja y azul. Y fíjense ustedes cómo está el Cristo totalmente lleno de gotas de sangre. Ahí sí es verdad que le han puesto como un Cristo. Ahí podemos decir eso. Llenas totalmente de sangre. Después tenemos las 5 llagas. Ahí hay un ejercicio de las 5 llagas. Este es una reproducción. Vamos a decir, concretamente, ese facímil tengo yo un ejemplar en mi casa. Eso es del año 1900, principio de 1900, pero está recogido de los primeros que había en el año 1800. O sea que es una copia de esa devoción a las 5 llagas. Generalmente las devociones a las 5 llagas se hacían en conventos franciscanos, pero de mujeres. Generalmente las clarisas. ¿Por qué se hacían allí? Porque las clarisas tenían en su escudo tienen al rey Luis de Francia, que fue el fundador de ella, lleva el cetro del rey y en una parte del escudo llevan las 5 llagas. Y entonces, a partir de ahí, nacen lo que son las 5 llagas de Cristo. Pero ya digo que esto generalmente lo hacen en el convento de monjas. Y lo hacen como una asociación piadosa, pues para mujeres, para ellas mismas, para mujeres que quisieran asumirse eso. Aunque después, posteriormente, ya hubo y hay hermandades de las 5 llagas. Esto se hacía procesión interior, no exterior, sino procesión interior, o bien a través del claustro del convento o bien alrededor de la iglesia. Junto con el rezo que se hacía, pues se iban leyendo ese ejercicio de las 5 llagas, se iban conmemorando las 5 llagas de Cristo. Lo hacían o bien con un Cristo crucificado, pequeñito, o bien si había un Cristo que era articulado, que se podía bajar de la cruz, porque eso es otra, eso después viene el desenclavamiento, que es la hermandad del descendimiento, pues sacaban al Cristo de la cruz, al tener los brazos articulados se lo ponían
hacia abajo, y entonces lo tumbaban como si fuera un yacente, y con ese yacente, o bien con el crucifijo, solo hacían el ejercicio de las 5 llagas. Todo en consonancia con la hermandad matriz, podríamos así decir, la hermandad matriz, que son la hermandad de la Veracruz. Aquí digo la cofradía de las 5 llagas en Jaén, en el año 1551, que se crea la cofradía de la Quinta Angustia y las 5 llagas. Se hace en el convento, la fundación se hace en el convento de Santa Catalina, convento de la orden dominica, y allí se establece esta hermandad. Eso que hay ahí es una litografía donde aparece Cristo en una fuente derramando su gracia. En este caso su gracia sería el chorro ese de sangre, los chorros de sangre que le caen de las manos. Esta hermandad de las 5 llagas, que va a vivir cotidianamente con la hermandad de la Veracruz, tiene los mismos fines que la hermandad de la Veracruz, tiene los mismos fines sociales que la hermandad de la Veracruz y tienen la misma religiosidad que la hermandad de la Veracruz. Pero amigos, aquí surge un problema con ellos. ¿Qué problema surge? Pues que ellos querían salir, o salían, tanto el Jueves Santo por la noche y se recogían el Viernes Santo de madrugada, exactamente igual que la Veracruz. Entonces allí se formaban unos conflictos impresionantes. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Territorial de Granada, lo que es la Chancillería de Granada, dictamina y dice no. Vosotros, en vez de salir a las 12, a esta hermandad de las 5 llagas, en vez de salir a las 12, vais a salir a las 10 de la noche. Y los otros que salgan a la hora que tienen establecida, a las 12 de la noche. Y a partir de ahí se obligaba a que las hermandades llevaran su estatuto. Porque para poder desfilar por las calles fundamentales, por las calles principales, por donde iban pasando, se manejaba el orden de quién pasaba primero. Yo que he llegado antes que tú, yo paso primero. No. Por eso se dictamina que eso fue a través del Tribunal Territorial de Granada. Pues se dijo que se llevaran los estatutos, que por eso es por lo que las hermandades procesionan los estatutos, que no tienen otro objeto nada más que al llegar a ese paso oficial, cuando llegan 2 hermandades o 3 hermandades. Aquí no es el caso, porque aquí creo que no se juntan las hermandades por distintos casos, pero por ejemplo en Sevilla sí es el caso ese, o en ciudades donde cada día salen más de una hermandad, pues presentan sus estatutos. ¿Para qué? Para saber quién es la que pasa primero. Y el orden establecido para pasar la primera, que proviene de todo esto de aquí, es la más joven. La más joven. Y a partir de ahí van bajando puestos hasta la más antigua. La más antigua es la que pasa la última. Con esto han tenido verdaderas peleas, te lo aseguro. Y esto ya digo que he visto bastantes estatutos. Aquí es un flagelante, un dibujo de un flagelante de la época de la hermandad esta que estamos hablando de Jaén. Era su hábito negro y llevaban grabadas las 5 llagas, llevaban bordadas las 5 llagas. Esto al cabo del tiempo, pues la hermandad se extingue y desaparece desgraciadamente. Aquí llegamos a una imagen que para ustedes le tiene que ser muy familiar. Gibraltar. La fundación del convento de Gibraltar. Miren ustedes que aquí he señalado yo, esto es un dibujo de Anton van der Breggen, que hace no solamente de Gibraltar, sino que tiene muchas partes de Andalucía dibujadas, pero en este concretamente de Gibraltar señala aquí, que yo lo tengo señalado con una flecha, señala lo que es el convento de San Francisco, y ahí se hace la fundación en Gibraltar del convento de San Francisco. ¿Cuándo se hace esa fundación del convento franciscano? Pues miren ustedes, el convento franciscano en Gibraltar se va a fundar
alrededor del año 1470 y tanto. Gibraltar pertenece a la Corona de Castilla. Generalmente, todos los conventos franciscanos que se van fundando aquí en Andalucía, todos están amparados por la propia monarquía. Son concesiones reales, por lo cual nadie podía decirle nada y nadie podía meterse con ellos. En algunos sitios el propio rey le cedía los lugares para que ellos pudieran poner sus propios conventos. Bien, pues a raíz de eso, a raíz de la fundación ya en Gibraltar de lo que es el convento franciscano, pues aproximadamente como unos 30 años después, 30, 40 años después, nace la primera hermandad de la Veracruz aquí en Gibraltar, que no tendría nada extraño que fuera la vuestra, la hermandad vuestra. Pero en fin, que ahí está. No solamente aparece esa hermandad de la Veracruz, sino que después hay otras muchas hermandades que están pues alrededor de ella, como es, por ejemplo, la hermandad del Nazareno, la hermandad de la Soledad, la hermandad de la Veracruz, y está también lo que es la hermandad del Santo Sepulcro. Lo que es la hermandad de la Veracruz, de aquí, de Ronda, de San Roque, no voy a contar mucha historia, porque la historia de la hermandad la conocéis vosotros mucho, y la conocéis incluso hasta mejor que yo. Hay poco escrito sobre esta hermandad. Yo quiero decir una cosa: a mí, después de haber hecho esto, me ha animado a seguir investigando, porque yo soy un cabezota, y me ha animado a seguir investigando sobre la hermandad de la Veracruz, porque documentación tiene que haber, mucha, tiene que haber. Aparte de que los ingleses destruyeran, o se llevaran, o manipularan, pero seguro que de la hermandad, no solamente de la Veracruz, sino de otras hermandades, tiene que haber bastante documentación. Una vez que, bueno, que como los ingleses son como son, las tropas inglesas y las tropas holandesas pues toman Gibraltar y se apoderan de Gibraltar, y allí le hacen la vida imposible a todo el mundo. ¿Qué pasa? Pues que los gibraltareños no quieren estar bajo el yugo de los ingleses. Se salen del territorio de Gibraltar y fundan esta ciudad de San Roque. Ahí aparece, dice, antiquísima y venerable hermandad de Santísimo Cristo de la Veracruz en el Calvario, conocida como el Cristo de las Aguas. No me equivoco, ¿no? ¿Es así? Bien. Lo de venerable, que muchas veces han preguntado el por qué antiquísima, está claro, por la antigüedad que tiene. Pero eso de venerable, ¿por qué le viene? Porque la fundación ha sido por algún clérigo, por algún fraile, no. Lo de venerable le viene, las hermandades que tienen el título ese de venerable, les viene porque esa imagen ha tenido veneración, ha tenido un fervor popular, y la gente se ha hecho a ella y se han encomendado a ella. Y entonces, a partir de ese fervor popular, aparece ese título de venerable. Aquí aparece un Calvario. Dice que, según lo que hay en los datos que puede haber ahora, una hermandad fundada en el 1610. Yo creo, opino humildemente, que esta hermandad es anterior al 1610. Esta hermandad yo creo que puede ser a partir de la segunda mitad del siglo XVI, entre 1550 a 1570, 1580. Por ahí puede andar la cosa. Por eso digo que quiero seguir investigando sobre esa hermandad. Aparece un Calvario. Bueno, ya sabemos que entra en San Roque en el año 17, cuando se establece como hermandad.
La figura esa del Calvario es una figura antigua y además una figura de la época. ¿Por qué nacen esos calvarios? Pues esos calvarios nacen, y además este es un Cristo articulado, porque con ellos se hacía lo que era el desenclavamiento, el enclavamiento y el desenclavamiento del Cristo. O sea, lo que vulgarmente decimos, de un tiro matamos 2 pájaros. Para no tener 2 imágenes, pues con una imagen hacemos un Cristo crucificado, después lo cogemos, lo desenclavamos y lo hacemos yacente. Que no quiere decir que este Cristo haya sido yacente, puesto que vosotros tenéis aquí un Cristo yacente, pero a lo mejor en época anterior al yacente, pues pudo ser Cristo yacente. Por eso es la articulación. Además, es en esta época, porque yo calculo que el Cristo es sobre 1500, principios de 1500, era muy frecuente hacer los Cristos articulados. A eso es lo que se le llama cariñosamente, o sin cariño, lo que es el Stava Mater. Estaba la madre al pie de la cruz. Cuando Jesús le dice a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y después mira al hijo y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Salían en procesión? Sí. No salían como están ahora. Sino, las procesiones antiguamente salía primeramente San Juan, después salía la Virgen y después salía el Cristo. Llegaban a un punto determinado y entonces se ponían las tres andas, los 3 pasos se ponían juntos, formaban lo que era el Calvario y allí se hacía el desenclavamiento. Se desenclavaba al Cristo, bien se le bajaba de la cruz como lo hicieron allí en Jerusalén, con un sudario lo bajaban, o bien simplemente lo recibían unos hermanos sobre las manos y entonces se lo ponían a los pies de la Virgen para sacar el 6º dolor de María, el 6º dolor de la Virgen. Que ya digo que no quiero decir que este haya sido Cristo yacente, ojo, pero que evidentemente es un Cristo que ha tenido 2 funciones, por supuesto. Lo digo, lo doy por válido. Este Cristo, que se le llama el Cristo de la agua, pues es un Cristo milagroso, milagroso. Primeramente Felipe V hizo una encomienda para librar a la gente suya del extranjero, porque estaban cayendo como chinches por todo el tema que había de la peste y demás. Entonces, bueno, pues sacaron al Cristo en rogativa. Pero posteriormente, ya metido en el año 1700 largo, viene una sequía muy grande, o sea, alrededor de 1700, porque creo que aquí hubo 2 sequías importantes, ¿no? Muy seguidas, en 1740 y tanto y 1700 y pico también. Llevándose poca diferencia de fecha, y entonces lo sacaron en rogativa. Al sacarlo en rogativa dejó de llover, no llovió, o sea, no es que dejó de llover, sino había una sequía y empezó a llover, que es que lo he dicho al revés, ¿no? Empezó a llover, y entonces a partir de ahí dijeron, pues este es el Cristo que ha hecho el milagro de darnos el agua, de ahí el nombre del Cristo del agua. El crucificado del agua, como yo le digo aquí, es un Cristo que evidentemente el que está aquí a la derecha es el Cristo vuestro. El que está a la izquierda es el primitivo Cristo de la Vera Cruz de Cádiz. ¿Por qué he puesto esto? Pues mira, lo he puesto por la similitud que tiene. Este Cristo de Cádiz es un Cristo indiano. Un Cristo indiano. Aquí en Cádiz había muchos genovés, pero además también había mucha gente que venía de las colonias hispanoamericanas. Y aquí se hicieron el Cristo este, no sabemos si lo hicieron aquí o se lo trajeron ya hecho. El caso que este Cristo, además tiene una técnica muy curiosa, muy curiosa. Aquí donde lo ven, no es madera, es cartón forrado de tela. Cartón forrado de tela. Cristo característico de las primeras épocas del año 1500.
se puede ver la similitud. Exactamente me vaya a permitir que lea esto. Digo, yo calculo que el Cristo, que tiene cierta similitud con el Cristo de la Veracruz, otra vez se ve esto, con el Cristo de la Veracruz de Cádiz, aproximadamente en los primeros años del año 1500. Es un Cristo muerto y asido a la cruz arbórea. La cruz es una cruz inmensa. ¿Qué quiere decir es una cruz inmensa? Que no es la cruz Tau. La cruz Tau es la que tiene el estirpe puesto y el patíbulo encima. Tau, la T, en forma de T. La cruz franciscana, en forma de T. No, esta es una cruz inmensa. Que después está la cruz cuadrata, que la cruz cuadrata es la que tiene los cuatro laterales iguales, que puede ser la cruz de Jerusalén. El estirpe es más largo, sobresale del patíbulo. ¿Por qué? Porque en la parte esa donde sobresale, ahí lo que se le pone es el titulus, que ahora modernamente dicen la proclamación, cuando eso tiene su nombre, que es el título, que es la sentencia. Bien, pues continúo. Cruz arbórea con 3 clavos. Es un fiel reflejo, son palabras textuales que estoy leyendo, es un fiel reflejo de la espiritualidad de los principios del Renacimiento, aunque presenta algunos rasgos del gótico de transición. Es una efigie en forma de forma reposada, con la cabeza cayendo exánime, o sea, sin vida, de un modo natural. Ahí no se ve violencia, en ninguno de los dos, se ve violencia. Emociona por su sencillez. El Cristo más sencillo no puede ser. Pues ese Cristo emociona. Por lo menos a mí me ha emocionado. Brazos articulados y extendidos casi paralelos al patíbulo. Los brazos están casi extendidos, no están como colgando, sino casi extendidos al patíbulo. Los dedos, que se muestra que aquí en esta fotografía no se ven, los dedos que muestra están contraídos en la mano izquierda. Su mano izquierda, los dedos, al clavarle la cruz, que tampoco fueron la cruz, o sea, los clavos a Cristo no se los clavaron aquí, porque si se lo llegan a clavar aquí, les desregarran la mano y se caen, o sea, le rompe la mano y no sirve. Entonces los clavos vienen puestos aquí. Lo que pasa es que para darle más patetismo, para darle más realismo, pues los clavos se lo ponen en la palma de la mano, ¿no? Aquí el médico no lo puede confirmar. Bien, pues los dedos de la mano izquierda los tiene contraídos, porque parece ser que como le coge un tendón, le cierra y entonces se queda con la mano izquierda puesta en esta postura. Por el contrario, la mano derecha tiene 2 contraídos y 3 abiertos. Pulgar, índice y corazón abiertos. El meñique contraído. El anular y el meñique contraído. La cabeza alargada e inclinada hacia la derecha, una estructura propia de los Cristos del Renacimiento. El mechón de pelo caído, que descansa sobre el hombro derecho, rostro alargado, ojos casi cerrados y boca entreabierta, cejas rectilíneas con una leve curvatura hacia el entrecejo. Hematomas a la altura de los pómulos, que se pueden ver aquí perfectamente, y las cejas podemos verlas ahí. Los ojos los tiene entreabiertos y la boca también la tiene entreabierta. Barba bífida, otra de las características de esta época. La barba la tiene partida en 2 veces. No está muy trabajada, porque después en el barroco, pues es cuando más se va a trabajar ya el pelo, se va a trabajar más la barba, y eso quien lo hace muy bien es José de Mora. José de Mora trabaja lo que es la escultura religiosa de los Cristos, los trabaja divinamente. Es la obra cumbre, que es el Cristo de Silencio, una de las obras cumbres de lo que es el barroco andaluz. Lo tiene como prototipo. Está perfectamente trabajado. Profusión de gotas de sangre por la frente, brazos y pecho. Los dos tienen gotas de sangre por la frente, los brazos y todo lo que es el pecho, y el fuerte chorreón que le sale del costado. La llaga del costado sangrante, con una en gran cantidad.
El paño de pureza que tiene el Cristo, el vuestro, paso a la anterior, este paño de pureza es lo que conocemos como paño cordífero. ¿Por qué paño cordífero? Porque está cogido con una cuerda, no está anudado, sino está cogido con una cuerda. Entonces el paño de pureza está entremetido entre esa cuerda, por eso es cordífero. En lo alto de la cruz se lee el título con una inscripción en latín que dice Iesus Nazarenus Res Judeorum, con la cual se traduce al español como Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque en esta época también es característico poner el título en latín, con esa simple inscripción. Posteriormente, ya cuando le ponen el título al Cristo, le ponen en griego, en latín y en arameo. Se lo suelen poner. Bien. Ya como colofón final, porque tampoco quiero ser muy cansado y me parece que me he pasado de tiempo, tengo que dar las gracias a la hermandad por todo lo que yo he aprendido con esto de la Veracruz. Yo he aprendido bastante y además del Cristo, que me he quedado maravillado de ella, a mí me ha transmitido. Entonces le doy las gracias a la hermandad, puesto que me han hecho que yo pueda ver más de cerca lo que es la Veracruz. Bien, ya para terminar, y ya se lo prometo que termino con esto, aquí para mí tenéis lo más grande que vosotros podéis tener. Que además que cada vez que os la colgáis de vuestro cuello, penséis que lleváis un trozo de la Veracruz, un trozo de hermandad, pero con un gran significado, porque ahí en esa medalla, que es lo característico de las hermandades, la medalla, en esa medalla encierra toda la historia de lo que es la Veracruz. No solamente de la Veracruz de este pueblo, sino de la Veracruz en general. Y paso a decirlo. Voy a describir la medalla. Esta medalla está fabricada, que no sé si es que la han hecho al azar o cómo ha nacido esta medalla, pero bien, lo digo. Esta medalla está fabricada en metal, en un metal que está plateado pero matizado, o sea que no es brillante, que está matizado. Fabricada en sámac, que es conforme se fabrican ahora las medallas. El sámac es una aleación de distintos metales, cobre, zinc y estaño. Es más económico, evidentemente. Trae puesta en palo, porque esto es una descripción heráldica, lo que yo hago, trae puesta en palo que quiere decir que está puesto en el centro y en forma recta, la cruz. Una cruz inmensa, igual que la cruz que tiene vuestro Cristo. ¿Qué simbología tiene esto? Pues la cruz redentora de Cristo. El principio de la hermandad de la Veracruz, que aparece pues con una cruz. Con lo cual ya ahí tenemos una cuestión importante. Después tiene dos óvalos que van acolados, digo que van acolados porque van unidos por el extremo, son dos óvalos con una gráfila, cada uno de los. La gráfila es el ribete este que lleva a base de puntitos. Eso no tiene ningún sentido, es un sentido de adorno. Bien, pues en este óvalo, que es el derecho, el diestro en heráldica, el diestro, el izquierdo, que es conforme vosotros lo estáis viendo, o como lo estamos viendo, lleva el anagrama de Cristo. Jesús, hombre, Salvador. La H de hombre la lleva superada por una cruz. Fijarse que esta es la simbología propia del primer nacimiento de la Veracruz, el crismón. Simplemente que aquí se traduce, en vez de aparecer la P y la X, o sea, la Rho y la Phi, pues aparece Jesús, hombre, Salvador. Esto podemos buscarlo en San Bernardino de Siena. San Bernardino de Siena lo adopta
Lo adopta como emblema propio. Y cada vez que iba a una misión San Bernardino, lo adopta, ese escudo iba por delante con él. ¿Para qué? Pues para hablar precisamente de Cristo. Este escudo, o esta simbología, la adoptan después los jesuitas y lo adoptan como su propio escudo. Y ellos, pues, le ponen, en la parte final, le ponen 3 clavos. En el izquierdo, pues como no podía ser de otra manera, el anagrama de la Virgen. Vamos a pensar que la hermandad de la Vera Cruz no se concibe sin Virgen. No se concibe sin Virgen, la hermandad de la Vera Cruz. La hermandad de la Cruz siempre tiene que ir acompañada de la Virgen. Bien, pues aparece el anagrama de María. Es la A de María que están entrelazadas. Esa A y esa M es Ave María. Fueron las palabras del ángel a la Virgen. Salutación. Ave, la llena de gracia. Ave, la llena de gracia. María, la señora, la reina. Ese es el significado que tiene. En la parte de abajo, en punta, tenemos el escudo de la tierra, que es un castillo, y de la puerta aparecen 3 eslabones con una llave. Al exterior, que es todo esto que hay aquí, son ramas de hojas de acanto, son hojas de acanto, pero que están abiertas, que no están cerradas, sino ramas abiertas. El acanto es también una planta de prosperidad, de fecundidad. El acanto crece muchísimo y se multiplica muchísimo. Por lo tanto, quiere decir que aquí tenéis otra buena simbología. La proliferación de la hermandad de la Vera Cruz, o de las Vera Cruces. Y de remate final, al timbre, que es como le llamamos, tiene la corona real, que en este caso es corona real abierta. La corona real cerrada es aquella que tiene aquí, está coronada por los imperios y al final tiene el mundo superado de una cruz. Y generalmente va forrada. No, esta es una corona real totalmente abierta. Para ser un poquito más exacto, pues, porque es como yo hago así los estudios de las medallas, tiene una medida de 50,35 por 49,87. El 35 y el 87 son milésimas, pues estas medidas las damos en milímetros. Tiene un peso de 40 gramos y pende de un cordón de seda trenzado de 3 hilos, 2 que son de color verde y 1 dorado. Y el pasador del cordón, el que une el cordón, es de color dorado. Por eso digo que con esto ya termino, palabra de honor, que aquí lleváis esta medalla, que cada vez que os la pongáis en vuestro pecho, que la llevéis con mucho orgullo, que la llevéis con mucho cariño, que me consta que vosotros la lleváis con cariño y que la lleváis con orgullo, pero que penséis que con todas estas cosas que hemos dicho es realmente la simbología de lo que son la Vera Cruz, lo que son las hermandades de la Vera Cruz y concretamente de la Vera Cruz. Y con esto sí es verdad que ya he terminado. Te felicitamos por tu magnífica exposición y por el remate final con la medalla de nuestra hermandad, que realmente nos ha dejado sorprendido a todos. ¿Os ha gustado, no? Nos ha gustado porque además hemos aprendido algo que no sabíamos. Quiero agradecer la colaboración a fondo que ha prestado la Delegación de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de San Roque y la empresa multimedia que está dejando imágenes para la posteridad cuando la próxima generación celebre otros 25 años, pues esas imágenes ya quedarán por ahí como recuerdo, pero para afirmar de que el primer aniversario se celebró adecuadamente con personas tan ilustres como tú, que hoy nos has deleitado. Un poquito lo me estáis poniendo ya, Y en nombre del Ayuntamiento
y de la hermandad, como te ha encantado todo lo que has visto de Ortega Bru, una recreación en miniatura de lo que es el éxodo que en su momento veis al fondo del salón y que elaboró Ortega Bru para recordar la procesión desde Gibraltar hasta San Roque. Muchas gracias. Mi agradecimiento a